Gracias, mi Pati. Entonces veníamos hablando de que Jesús regresará. La prédica de Ricky y la de Jorgito no estaban desconectados de ese mensaje. Nosotros empezamos viendo que Jesús va a regresar y nadie sabe el día ni la hora. Las personas que hacen cálculos y todo eso es perder el tiempo. Si le pegan por chiripa. Porque la palabra dice que el día y la hora nadie lo sabe. ¿Para qué nos preocupamos por algo que Dios no nos dejó claro para saber? Entonces eso a mí no me quita el sueño. También vimos que el regreso de Jesús va a traer restauración. Vamos a ser restaurados. No es una expectativa de la nada, no sabemos qué va a suceder, no. El regreso de Jesús va a traer restauración para su iglesia. Y antes de esa restauración vimos que va a haber un juicio. El juicio para los que creen en Cristo no va a ser un juicio condenatorio, para quienes no creen en Cristo sí va a ser un juicio condenatorio. Luego viene Ricky y nos enseña sobre el liderazgo espiritual. Básicamente eso fue un sacudón para cada uno de nosotros diciendo, cada uno de nosotros es un líder espiritual, debemos asumir ese rol. Y luego viene Jorgito a hablarnos de la importancia de una iglesia unida, fortalecida, una iglesia vibrante. Pues es que es la iglesia que Jesús quiere encontrar cuando regrese. Ese regreso de Jesús no es una noticia lejana. Ese regreso está cerca. No es una teoría teológica reservada para el salón de clase de teología. El regreso de Jesús es una realidad que está próxima. No sabemos cuándo, pero sabemos que el tiempo está cerca. La palabra de Dios dice que en los últimos tiempos a lo bueno llamarán malo y a lo bueno y a lo malo llamarán bueno. Ya estamos viviendo eso. Estamos en los últimos tiempos. Hay muchos signos que nos muestran. Pero entonces hoy yo quisiera que profundicemos en algo que el mismo Jesús dijo. Hoy necesito que estén concentrados porque vamos a dar en el sermón, vamos a comenzar en esa dirección y vamos a terminar en otra dirección. Entonces, si nos desconcentramos, nos perdemos en el hilo que nos lleva. Jesús vino a conectar la promesa de un nuevo cielo y una nueva tierra con lo que nosotros estamos viviendo hoy, a hoy. La idea es hoy poder conectar toda esta enseñanza sobre el regreso de Jesús con una realidad hoy. Hoy tenemos acceso abierto al cielo. Y eso no comenzó ahora, eso comenzó hace mucho tiempo, pero hoy vamos a empezar escuchando de la boca del mismo Jesucristo cuál es la condición que precede. Hoy tenemos un acceso abierto. Va a regresar Jesús, pero antes de que regrese Jesús, aunque hoy tenemos ese acceso abierto, hay una condición. ¿Cuál es esa condición? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? ¿Qué debe suceder antes de que Jesucristo regrese? El evangelio se debe expandir. Esto debería ser, no es una práctica común en nuestra iglesia, pero esto es algo que todos deberíamos repetir. El evangelio se debe expandir. Y no lo deberíamos repetir aquí en la iglesia para hacer ruido, lo deberíamos repetir en nuestras oraciones, en nuestros planes, en nuestros deseos, porque el evangelio se debe expandir a través de nosotros. Jesús lo puso clarito y de manera directa. Vamos a la palabra de Dios, Mateo 24, versículo 14. Es Jesús hablando.
Y dice, este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. El orden es importante. ¿Qué sucede primero en lo que Jesús está diciendo? El evangelio del reino, el mensaje de salvación, las buenas nuevas de salvación se van a predicar en todo el mundo. Cuando la palabra de Dios dice todo, es todo. He hablado muchas veces de los absolutos en la palabra de Dios. En contraste con nuestros absolutos, todo el mundo me mira feo. No, mentira, hay algunas personas que lo miran feo, pero no todo el mundo. Todos me quieren. No, va a haber alguien que no me quiere. Pero cuando la palabra de Dios dice todo, es el 100%. Y esa tarea la tenemos nosotros. Todo el mundo va a escuchar el evangelio. Y si los creyentes estamos sentados en la iglesia, entonces, ¿cómo es que todo el mundo va a escuchar el evangelio? Si nosotros no nos salimos de la zona de confort y vamos a llevar el evangelio a todos los lugares de la tierra. En orden, eso sí. Pero acá me encanta que Jesús dice, y entonces, es decir, y cuando eso se haya cumplido, ¿qué va a suceder? Vendrá el fin. Y el fin del que habla es el regreso de Jesús. Esa misión, ese trabajo, ese despliegue logístico, nos lo puso Jesús a nosotros. Sería bueno en este momento hacerse la pregunta, no la respondamos. ¿Cuándo fue la última vez que yo expandí el reino de los cielos aquí en la tierra? ¿Cuándo fue la última vez que le hablé a alguien más y le conté el mensaje de salvación en Jesús? Debería ser una tarea diaria. Debería comenzar con el vecino. Vamos a autoevaluarnos para autorregañarnos y autosentirnos mal. ¿Quién de esta iglesia, incluyendo a los que lideramos esta iglesia, quién le ha compartido el mensaje de salvación al señor que duerme detrás de ese muro? O a este. Me encanta ese silencio, porque la semana pasada, estando allá en Bucaramanga, esto fue un regaño para mí. Ese regaño me puso en lágrimas, porque el vecino del lado, hace más o menos mes y medio, estuvo a punto de morirse. Cirugía de corazón abierto, 25 días en cuidados intensivos. Se hubiera muerto, se hubiera ido para el infierno. ¿Y quién de nosotros le compartió sobre Jesús? La puerta del lado y la del lado ya la tengo en mi lista de tareas para hacer esta misma semana. Pero esto es una tarea de la iglesia. Sería bueno hacernos la misma pregunta en nuestras casas o apartamentos. Si la persona que duerme al otro lado del muro se muere hoy, ¿para dónde se va? ¿Y es su decisión o es mi negligencia? Porque yo puedo ir y compartirle al vecino y él dice, no quiero saber nada de eso. Ok, la palabra de Dios dice que cuando él se presente delante de Jesús, él dará cuentas. Cuando yo me presente, yo voy a decir, Señor, yo le hablé y era decisión de él. Pero si yo no le he hablado, yo voy a ser tomado como culpable por su alma. Eso lo dice la palabra de Dios. Pero ya que hemos sido autoevaluados y autorregañados, esto no es solamente el vecino del lado, o no es solamente en los confines de la tierra.
El mundo entero vive en oscuridad. El mundo entero está lleno de pecado, de dolor, de decepciones. El mundo entero anda en oscuridad. La oscuridad propia de estar lejos de la luz. ¿Y quién es la luz? Jesús. ¿Y a quién hizo luz para llegar a esos rincones de la tierra? A nosotros. Y nos prometió, con evidencia física, ya que tenemos un físico en la iglesia, que la luz siempre desplaza la oscuridad. No hay una excepción a eso. Donde vayamos nosotros con luz, desplazaremos la oscuridad. Nosotros somos la luz. Para este mundo oscuro, perdido, quebrantado, nosotros somos la luz. Ellos no lo saben, pero están necesitando a Jesús. Y Jesús nos comisionó a nosotros para ir y ser luz. La luz de Cristo puede alumbrar cualquier pecado, cualquier dolor, cualquier desesperación, pero esa luz tiene que ir. Y el Señor lo dijo: ustedes son la luz del mundo. ¿Qué significa ser luz? Para entenderlo exactamente, tenemos que devolvernos en la historia bíblica, en la historia de la humanidad. Vamos a evaluar un hombre que huía de su casa. Es decir, él no estaba en la comodidad de su casa, en la seguridad que me da mi zona de confort. Estaba cansado, estaba solo. Y cuando uno está cansado, tiene que descansar. Pero él estaba lejos de su casa. Y el lugar donde descansó fue en una piedra. Y en su piedra acostó su cabeza para descansar. ¿De quién estamos hablando? Jacob. Dios a Jacob le dio un sueño y sin que él lo entendiera completamente en ese momento, ese sueño estaba apuntando a la luz del mundo, a Jesús. La visión de Jacob. Él venía huyendo. Él había engañado a su hermano Esaú, a su padre Isaac, porque les había robado la bendición. Y entonces estaba escapando, iba hacia un lugar llamado Harán, donde estaba su tío. Y él iba temeroso de su vida estaba en riesgo. Entonces él decide descansar en una roca. Y en ese lugar, en la soledad, en la necesidad, Dios se le revela. Y él tiene el sueño que se narra en Génesis 28. Somos una iglesia de Biblia abierta, entonces vamos a Génesis 28, versículo 10. No se conforme con verlo en pantalla ni con escucharlo porque nos podemos equivocar. La historia está completa. Jacob partió de Berseba y se encaminó hacia Harán. Cuando llegó a cierto lugar se detuvo para pasar la noche, porque ya estaba anocheciendo. Tomó una piedra, la usó como almohada y se acostó a dormir en ese lugar. Allí soñó que había una escalinata apoyada en la tierra y cuyo extremo superior llegaba hasta el cielo. Por ella subían y bajaban los ángeles de Dios. En el sueño, el Señor estaba de pie junto a él y le decía: yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. A ti y a tu descendencia les daré la tierra sobre la que estás acostado. Tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra. Te extenderás de norte a sur y de oriente a occidente, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Yo estoy contigo, te protegeré por donde quiera que vayas, y te traeré de vuelta a esta tierra.
no te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido. Al despertar Jacob de su sueño, pensó, en realidad el Señor está en este lugar y yo no me había dado cuenta. Y con mucho temor añadió, qué asombroso es este lugar. Es nada menos que la casa de Dios, es la puerta del cielo. A la mañana siguiente Jacob se levantó temprano, tomó la piedra que había usado como almohada, la erigió como una estela y derramó aceite sobre ella. En aquel lugar había una ciudad que se llamaba Luz, pero Jacob le cambió el nombre y le puso Betel. Luego Jacob hizo esta promesa: si Dios me acompaña y me protege en este viaje que estoy haciendo, y si me da alimento y ropa para vestirme, y si regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios, y esta piedra que yo erigí como pilar será casa de Dios, y de todo lo que Dios me dé, le daré una décima parte. Qué hermoso es la palabra de Dios. Esto no es una parábola, esto no es un cuento, es un relato real de un sueño que él tuvo. Él soñó que había un acceso directo al cielo. Está la tierra, está el cielo y una escalera al cielo. Dios le mostró que esa escalera estaba conectando el cielo y la tierra, algo completamente desconocido en ese momento y para esa cultura. Dios estaba allá en el lugar de Dios y aquí estábamos nosotros en nuestro lugar. Pero Dios le muestra a Jacob claramente, literalmente, como está en la palabra de Dios, un punto de acceso al cielo. Y no estaba cerrado, estaba abierto, los ángeles subían y bajaban. En un lugar cualquiera, en el desierto. No encontró un Edén en el desierto. Buscó un lugar que no tenía ninguna importancia, pero que era un lugar nada más y nada menos que la casa de Dios. En ese momento Jacob no entendía completamente el significado de lo que él estaba viendo. Él tenía un entendimiento inmediato y él dijo, en este lugar es sagrado. Este es un lugar sagrado. Dios me lo está prometiendo para regresar con mi familia. En este lugar hay una conexión entre el cielo y la tierra. Pero él lo que estaba viendo era realmente la sombra de algo mucho más grande que estaba por venir. Él lo que vio era una conexión entre el cielo y la tierra que restauraría la condición caída del ser humano. La semana pasada conocí un personaje maravilloso. Conocí un zapatero. En pantalla está la foto de mi amigo el zapatero. Un zapatero que no quería hablar al comienzo. Estoy ocupado, estoy trabajando. Ese es su puesto de trabajo. Y al final descubrimos que es un zapatero de corazones. Hablando con este hombre que no quería hablar, que no quería responder nada, que no quería compartir nada, terminamos casi entre lágrimas diciendo, él me decía esto, mire, donde él está, ustedes ven que hay unas escaleras hacia abajo, más o menos 90 escalones de ahí hacia abajo. Y hacia atrás, esto es en Florida Blanca, no, perdón, en Piedecuesta. Y hacia atrás hay una calle que termina en el puesto donde trabaja el Señor. Bajan los carros y giran a la izquierda justo donde está el Señor. Entonces él decía, todas las mañanas, yo sé que existe un Dios y le pido que me proteja, porque aquí estoy expuesto. Además de los carros que bajan, además de lo que está atrás de él, a la izquierda, en la primera puerta, siempre sucede la misma escena. Dos hombres tomando alcohol etílico con unas pastas adentro, peleando.
Y él decía, acá estoy expuesto, pero nunca me pasa nada. Y si llueve, ese es el techo que lo protege. Y si hace sol, ese es el techo que lo protege. Y este hombre me dice, con una sinceridad absoluta, se quita las gafas y me mira y me dice, mire, pastor, yo sé que Dios me protege. Y yo sé que acá no solamente arreglo zapatos. Cuando viene la gente, ellos traen los zapatos rotos y me comienzan a explicar qué es lo que tienen los zapatos. Yo no necesito esa explicación. Yo con ver los zapatos ya sé lo que tienen los zapatos. Pero yo estoy escuchando porque cuando vienen con los zapatos rotos, sé que su corazón también está roto. Y cuando me están explicando lo que tienen los zapatos, estoy tratando de entender qué es lo que tiene su corazón roto. Pero tengo un problema. Yo sé arreglar los zapatos, no los corazones. ¿Cómo hago? Wow. La sed de Cristo en su corazón. La respuesta es sencilla, hermano. Mire, y le regalamos esta Biblia. Y ahí está la respuesta. Y a una cuadra bajando esas escaleras queda una iglesia que, para los que piensan que tenemos una iglesia pequeña, los quiero invitar a que entren al baño de las mujeres para que conozcan el tamaño de esa iglesia. Habíamos 9 o 10 personas y ya estaba llena y estábamos uno contra el otro. Es una octava parte de este salón. Y esa es la iglesia. Y en esa iglesia, este hombre va a aprender cómo restaurar corazones. Ese hombre es parte de lo que Jacob vio en la visión. Para muchas personas en la oscuridad, desconectados de lo que sucede en el cielo, este hombre va a ser como esos ángeles que suben y bajan. Ese hombre va a traer restauración a esas personas que vienen a que les arreglen los zapatos y van a salir con un corazón restaurado, van a salir de ahí conociendo a Jesucristo. Entonces, la respuesta no puede ser, es que yo no lo hago porque trabajo mucho. No lo hago porque no tengo los medios, o yo no tengo estudios, o no me sé expresar. Acá tenemos un muy buen ejemplo de la vida diaria, de cómo debe ser el sentir del creyente. Si sabemos que hay alguien que nos protege a nosotros, entonces también debería proteger a esa otra persona. Y yo soy el instrumento que Dios utiliza para ir y mostrarle a esas personas que es posible una conexión entre el cielo y la tierra. Lo que Jacob vio fue una sombra que no se quedó en penumbras, fue una sombra que tuvo cumplimiento y vino Jesús y vino a restaurar nuestros corazones. El cumplimiento de la visión de Jacob fue Jesucristo de Nazaret. Esa visión tuvo cumplimiento en Jesús. Eso fue miles de años después de la visión. ¿Qué sucede? Una de las historias con Jesús, porque nuestro ejemplo a seguir no es mi amigo el zapatero. Nuestro ejemplo a seguir es Jesús. Y por eso Él necesita seguir a Jesús, alimentarse de la luz de Jesús para poder ser esa luz al mundo. Una historia en la Biblia, una historia real, fue cuando Jesús llamó a Felipe. Felipe inmediatamente decide seguir a Jesús. Y luego hace lo que debemos hacer todos nosotros, correr a buscar un amigo. ¿A quién buscó? Natanael. Están estudiosos, muy bien. Y entonces, ¿qué le dice? Hermano, encontré el Mesías, ya llegó el Mesías. Todos ellos estaban esperando el Mesías. Y entonces yo me imagino al amigo a Natanael, sí, entonces, ¿y quién es? Jesús de Nazaret. ¿Y qué responde Natanael? ¿Qué va a salir bueno de Nazaret? Está loco. ¿Cómo puede algo bueno salir de Nazaret?
Pero cuando conoce a Jesús, la historia cambia. Jesús lo sorprende revelándole que lo vio. Y solo con eso, Natanael creyó. Y entonces Jesús le hace una promesa. Eso está en Juan 1. Juan 1. Ojo, porque acá es donde comienza a dar un giro esta historia. En Juan 1, versículos 50 y 51, Jesús le dice a este recién convertido, Natanael: ¿lo crees porque te vi cuando estabas debajo de la higuera? Vas a ver aún cosas más grandes que estas. Para él fue un gran milagro que Jesús lo hubiera visto sin estar ahí. Y Jesús le dice: eso no es nada, hermano. Vas a ver cosas más grandes que estas. Y le añade: ciertamente, ojo la contundencia que le pone Jesús, ciertamente les aseguro que ustedes verán abrirse el cielo y a los ángeles subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. ¿Les suena familiar? La sombra, la visión que tuvo Jacob, el mismo Jesús le dice a Natanael: eso que Jacob vio, ese soy yo. No era solo un sueño. A veces soñamos y queremos entender lo que sucedió de inmediato. Acá tomó miles de años. Gloria a Dios por su palabra. ¿Somos conscientes de lo que acabamos de leer? ¿Somos conscientes que Jesús mismo dice: la escalera soy yo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la luz del mundo. Somos conscientes que Jacob vio un punto de acceso al cielo en un sueño. Natanael y nosotros lo vemos hoy en persona. Hoy ese punto de acceso está abierto. Está abierta la puerta. Conocemos el camino y nos quedamos quietos. Conocemos el camino y el vecino casi se muere sin escuchar que Jesús lo está esperando para recibirlo con amor. ¿Y cuántos más están ahí? Hoy, a pesar del regaño o del sentimiento que esto pueda traernos, hay una buena noticia. Y esa buena noticia hoy nos la debemos llevar. Hay momentos en que uno habla con las personas y dice: ¿y qué tal la prédica? No, súper. ¿Y de qué fue? De la escalera. Entonces, si necesitamos concretar algo, concretemos para llevárnoslo para nuestra casa y caminar en el día a día. Concretemos que esa visión no se quedó en una visión, no se quedó en una promesa futura y lejana. Esa visión la vivimos nosotros hoy. La próxima vez que lean Génesis 28, versículos del 10 en adelante, tenemos que pensar que esa visión que lamentablemente Jacob solo vio en sus sueños, gloria a Dios, hoy nosotros la vemos en persona. Vivimos hoy en esa realidad. Lo más importante no es entender la historia. Lo más importante no es entender la profundidad teológica. Lo más importante incluso no es siquiera ponerle un significado a la roca y decir: él estaba descansando en la roca que es Cristo, lo cual es cierto. Pero lo más importante
es entender y reconocer que nosotros hoy tenemos acceso directo a esa puerta en el cielo. Y lo tenemos a través de Jesucristo de Nazaret. Hoy mismo ese acceso está abierto. Y cuando se abre ese acceso, Jesús dice, vengan y traigan amigos. Vengan y vayan a los confines de la tierra. Háblenle al mundo de este acceso directo, que cuando todos sepan ese acceso directo, ya se vivirá aquí en la tierra, porque Jesús regresará. Romanos 5, versículos 1 y 2 lo deja clarito. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Noten palabras clave: paz con Dios y acceso. Quienes subrayan su Biblia, si traen su propia Biblia, subrayen paz con Dios y acceso. Nosotros no estamos afuera. Nosotros no estamos mirando el acceso al cielo como lo vio Jacob. Por la fe en Jesús tenemos paz con Dios y por lo tanto acceso directo a lo que se vive allá, su gracia. Ese acceso abierto, directo, disponible, nos tiene que sostener firmes en este mundo oscuro y corrupto. Ese acceso nos da una esperanza real. La esperanza de que vamos a alcanzar la gloria de Dios. Esa restauración, la que veíamos hace 4 o 5 semanas, ese Edén. No un Edén mejorado, un nuevo Edén. Ese nuevo Edén es un camino nuevo y vivo. Hace 2 días, revisando la prédica, esto se lo acabé de agregar ayer, me puse a leer Hebreos 10 en los versículos 19 y 20 y me sucedió algo que me encanta. Como dicen los gringos, se me cayó la quijada. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Un camino nuevo y ¿qué? Vivo. Es que no está muerto. Es que no nos abandonó. Está vivo. Tenemos acceso al cielo a través de Jesús, lo que hizo con su cuerpo. En la antigüedad, el lugar santísimo era el lugar más sagrado del templo. ¿Qué lo separaba del lugar donde podían estar las personas? Una cortina. Nada del otro mundo. No era una bóveda de acero fortificado, era una cortina. Pero ¿qué pasaba si pasabas de esa cortina? Baila, dice Martín. Solamente podría entrar el sumo sacerdote una vez al año. Y la cosa era tan delicada que él entraba amarrado con un lazo. Porque si de pronto entraba con un pecadillo de esos que algunas veces cargamos, era fulminado. Y las otras personas no podían entrar a rescatarlo. Entonces para eso estaba el lazo. Esto era duro. Y Martina allá,
¿Cómo así? Tranquila, Marti, ya. Acá dice, tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo. Eso era para ellos. Eso era hasta que nuestro Señor Jesucristo se hizo hombre y vino a la tierra por ti y por mí. El temor de Dios ahora no es que terminemos fulminados. Nosotros hoy en Jesús, por su sangre, tenemos acceso al lugar santísimo, tenemos la confianza para entrar en la presencia de Dios, al lugar más sagrado de su presencia. Porque su sangre nos limpia de todo pecado. La cortina que separaba la humanidad de la presencia sagrada, santa de Dios, fue cubierta con un cuerpo humano, el cuerpo de Jesús, completamente hombre y completamente Dios. Él no solamente nos mostró esa puerta en el cielo, Él nos dijo, yo soy la puerta. Él mismo, con su propio sacrificio, lo hizo para que nosotros pudiéramos pasar tranquilamente a la presencia de Dios. Devolvámonos donde empezó toda esta historia. Jesús va a regresar y va a regresar en gloria. No sabemos cuándo, pero sabemos que va a traer restauración. Antes de esa restauración va a haber juicio. Tranquilos, para nosotros no es un juicio condenatorio, pero no tan tranquilos, porque para otros sí lo va a hacer. ¿Qué tantos juicios van a ser condecoratorios o cuántos condenatorios? Depende de ti y de mí. Entre más vayamos a llevar el mensaje de salvación, menos condenación, porque van a ser salvos, salvos en Jesús. Jesús prometió que va a regresar y eso es lo que va a suceder. Por eso nosotros tenemos que creernos que somos líderes espirituales. Por eso tenemos que trabajar para que nuestra iglesia sea una iglesia sin mancha y sin arruga, una iglesia que vibre por Cristo. No deberíamos desperdiciar ninguna oportunidad de crecimiento espiritual. Entiéndalo como ayuno, como vigilia, como estudio, como oración. No deberíamos. Entre más preparados estemos, más pronto va a ser la venida de Jesús, porque entre más nos preparemos, más vamos a tener ese ardor en el pecho por llevar el mensaje a otras personas. Jacob vio esa escalera en un sueño y se despertó diciendo, qué asombroso es este lugar, es la casa de Dios y la puerta del cielo. Y ni siquiera entendía la plenitud de lo que estaba viendo. ¿Cuánto más nosotros que no necesitamos un sueño? Nosotros que tenemos la realidad, ya conocimos a Jesús, ya sabemos que no es una promesa que vamos a ver si se cumple o no. Que no tenemos la duda de mirar a los lugares más privilegiados para decir, sí, de allá sí puede salir el Mesías, no, de allá que va a salir. No, ya sabemos que vino y no importa de dónde, lo importante es a qué. No nos podemos quedar quietos. Amada iglesia, ¿estamos viviendo conscientes de que esa puerta está abierta? Que es un acceso directo para nosotros y para otros. Estamos caminando en el día a día, acercándonos más a la presencia de Dios, ya que podemos entrar al lugar santísimo, ¿o estamos dependiendo de nosotros mismos? Si tú sabes quién es Jesús,
pero no lo conoces personalmente, hoy es un día para empezar a conocerlo personalmente. Y para los que ya lo conocemos, para los que ya sabemos a ciencia cierta que Él es esa puerta, abramos los ojos. El mundo sigue en oscuridad. Satanás sigue reinando en el mundo. Ese mundo está esperando la luz. Y Jesús mismo lo dijo. No lo digo yo, no lo dice un profeta, lo dijo Jesús. Ustedes son la luz del mundo. Y también dijo que esa luz no se enciende para esconderla. Esa luz se usa para llevar luz a la oscuridad en los confines de la tierra. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo regrese. Hoy nosotros vivimos la seguridad de que al salir de este lugar vamos a poder decir como Jacob: sin duda el Señor está en este lugar. Y no me refiero a estas 4 paredes. Esto es solo un edificio, esto es solo una casa. Sin duda Jesús está en este lugar. Y sin duda me está usando a mí para ir a hacer luz en la oscuridad. Oremos. Señor Jesús, gracias, porque hoy no hablamos de un sueño, hoy no hablamos de una visión, de una teoría, de una promesa lejana. Gracias porque hoy hablamos de ti, de nuestra realidad. Hoy te podemos ver, hoy te podemos sentir, hoy te podemos escuchar y casi que te podemos tocar. Señor Jesús, gracias, porque en tu plan perfecto usaste personas que entendieron que ellos eran la luz del mundo para venir a hablar a la oscuridad de mi corazón. Hoy, Señor, yo te pido que cada uno de nosotros, los que estamos acá o los que están viendo los videos, que cada uno de nosotros sea completamente consciente de que tú cuentas con nosotros. No necesariamente nos necesitas, pero cuentas con nosotros. Yo te pido que seamos conscientes que es momento de hablar antes que las piedras comiencen a hacerlo por nosotros. Padre, yo te pido que tu iglesia se salga de la zona de confort y vaya a esos lugares donde las personas no te conocen, comenzando desde el vecino, pero sabiendo que es necesario ir a los confines de la tierra. Señor, yo te doy muchas gracias por tu palabra tan clara. Gracias porque lo que comenzó con un sueño, con una visión, hoy nosotros lo podemos ver. Hoy lo hemos experimentado. Señor, y si Jacob, que solamente tuvo un sueño, se activó y avanzó y te creyó y fue obediente, ayúdanos a nosotros que te vemos en la realidad, a que nosotros podamos ser aquellos que expanden el reino de los cielos, el reino de la luz aquí en la tierra, en la oscuridad en la que viven tantas personas. Señor, yo te pido que tú nos incomodes, que tú pongas ese deseo en nuestro corazón, que cuando nos vayamos a dormir podamos estar pensando que podríamos haber llegado hoy a una persona más. Y que este deseo, Señor, que esto que tú nos estás mostrando como iglesia, lo podamos llevar a obras concretas, lo podamos llevar a acciones claras, concretas. Que esta iglesia se active, Señor. Padre, yo te pido
que nosotros salgamos a nuestros amigos, a nuestros familiares, a los vecinos, al Señor de la panadería, de la carnicería, de la tienda, que podamos ir a llevar el mensaje de salvación. Padre, no por llenar una iglesia, sino porque sabemos que cuando todos hayan escuchado el mensaje de salvación, entonces tú regresarás. Hoy, Señor, te damos gracias por tu palabra clara. Hoy te damos gracias por contar con nosotros a pesar de nosotros. Y te pedimos que pongas en nosotros lo que se necesita para ir y hacer discípulos de todas las naciones. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te oramos. Amén. Bueno, pongámonos de pie y vamos a terminar